Muy buenos días, feliz inicio de semana aquí en Madrid celebrando la fiesta de San Isidro Labrador, con una percepción de que va madurando esa recesión ya a un tono muy acelerado. Va madurando, y no por lo que sucedió ayer en Turquía, sino en la fotografía clara de que el movimiento, sobre todo de cómo va cogiendo cuerpo el deterioro de la demanda interna, es un hecho que empieza a ser palpable, ¿no? Hoy vemos cómo el mercado sigue lateral, sigue en una tendencia de inicio de semana sin grandes sobresaltos, salvo lo que está sucediendo en Turquía, ¿no? Donde BBVA está sufriendo después de ver cómo se llena de dudas Turquía a la hora de ver la primera vuelta electoral. Al final Erdogan incluso fue mejor de lo que se esperaba, pero no suficiente para ganar esas elecciones. BBVA lo está pagando ya en el mercado, lo está haciendo la lira turca también y lo está haciendo el mercado turco. Pero eso está muy encapsulado en quienes tienen una afección a lo que está sucediendo en Turquía. El resto está mirando recesión, recesión, recesión. El resto está mirando, por ejemplo, lo que está sucediendo ya en el último dato que conocimos de gasto del consumidor, de demanda interna, en lo que se aprecia ya en el GDP Now también, el movimiento de que la demanda interna está cediendo ya en Estados Unidos. Se está gastando mucho en revolving por parte del consumidor, a crédito, incluso gastos que son naturales, consustanciales de la actividad diaria, pero se empieza a ver una caída importante en la demanda interna que sin duda va a reflejar un comportamiento muy complicado para la economía estadounidense en la entrada a la recesión. El consumo interno es más o menos el 60% del Producto Interior Bruto en Estados Unidos. Es uno de los elementos clave, de tal manera que ello nos va a reflejar el movimiento de entrada y la dureza de entrada en la recesión. Es diferente a lo que ha sucedido en los datos macroeconómicos que hemos conocido hace un rato en Europa. Por ejemplo, Bruselas le da a España un 1,9% de crecimiento en 2023, pero sigue hablando sobre todo del déficit, ¿no? El otro gran problema del conjunto europeo: gastar, 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 ver el crecimiento, pero ver que ese crecimiento viene porque hay un gasto excesivo, superlativo en estos momentos. Incluso con un déficit, que supere en 2024 el 3%, que deja a la economía española en una situación muy complicada ante problemas de deuda, que quizás es lo que no está entendiendo, por ejemplo, el gobierno español, pero otros gobiernos europeos, que Europa intenta ponerle el foco. Cuidado con que haya un problema de deuda y estemos todos con el pie cambiado, que sería un poco el elemento fundamental que se está viendo también, o que se ha visto esta mañana en las previsiones. Por lo que Europa parece que respira un poco con las previsiones económicas que hemos visto esta mañana, tampoco demasiado, y sigue al albur de un movimiento de demanda interna que pueda meterle en una recesión semestral, es decir, 2 trimestres consecutivos, esa recesión técnica que deje la economía europea en una situación altamente complicada. Zelensky sigue de paseo, sigue de visita por toda Europa, y Europa sigue negándole cosas. Por ejemplo, Sunak le ha confirmado hoy a Zelensky, que ha ido a verle a su casa de campo, el envío de drones y de misiles de largo alcance de más de 200 kilómetros. De tal manera que vamos a ver también cómo es ese movimiento de defensa por parte de Ucrania con la nueva munición, con el nuevo armamento que le está dando Europa, pero lo que hay que destacar es que todos le han negado de los aviones de combate. Alemania le ha dado 2.700 millones más después de este fin de semana de viajes de Zelensky. Reino Unido los misiles de largo alcance, Francia más tanques y más formación, pero sigue sin tener lo que él quiere, que son esos aviones de combate. Y el último punto del día, en unas claves cortas que les quiero mostrar este lunes, aquí en Madrid festivo de San Isidro Labrador, es lo que se puede empezar a considerar que es un escándalo. Y es lo que está sucediendo alrededor de cómo precisamente la política de cambio climático, esas medidas para intentar evitar el aumento de la temperatura, podría estar detrás del aumento de la temperatura de los mares. Vamos, que habría que empezar a plantearse quién es el comité de expertos, que probablemente ni esté, cuando nos dicen, es que los expertos han pensado que el papel de la reducción, y en este caso, del azufre en los buques, es clave para conseguir que los océanos... Oiga, ustedes nos toman el pelo a todos de una manera agresiva, grosera. Oiga, pero ¿ustedes de qué van? Entre los posibles factores que los científicos están estudiando ahora mismo,
Sobre el reciente aumento de la temperatura superficial del océano está la reducción de las emisiones de azufre por parte del transporte marítimo. ¿Perdón? En enero del 2020, para que ustedes vean la fotografía, entró en vigor el nuevo límite mundial al contenido de azufre en el combustible de los buques, que pasó de ser del 3,5 anterior al 0,50. Y eso nos iba a resolver todos los problemas, porque los buques iban a emitir menos azufre y eso iba a permitir que el cambio climático no avanzara y que los mares no estuvieran más calientes y por tanto todo fuera mejor. Menudo figuras. La medida pensada para reducir los impactos de la salud está teniendo un posible efecto secundario. Ya lo están estudiando. Los aerosoles estaban ayudando a reflejar en la superficie del mar el calor del sol y enviaban ese calor hacia el espacio por el reflejo. Ahora su ausencia, la del azufre, podría estar facilitando que entre más calor en las aguas. Oiga, ¿pero quién está haciendo esto? ¿Pero qué panda de zopencos tenemos alrededor de todas las medidas sobre qué comité de expertos que probablemente no exista, como en tiempos pasados, donde se ha puesto de moda decir, el comité de expertos nos ha dicho qué comité de expertos? Zopencos. Oiga, esto es una broma. ¿Cómo que podemos estar ante un problema de calentamiento de los mares ahora, por una medida que intentaba precisamente evitar eso y que ha sido la causante de acelerarlo, presumiblemente, todavía más como ahora mismo se está investigando? Pero ¿quién fue el que puso en marcha una medida que no analizó todas las consecuencias de la parte positiva y negativa que lleva sobre todo al equilibrio de lo que estamos viviendo y de dónde estamos viviendo? ¿Cómo puede ser que ahora quitar una parte del contenido de azufre en el combustible de los barcos sea el principal problema que tenemos, una medida tomada en 2020, precisamente dificultando que ahora mismo tengamos un problema todavía mayor? Dificultando las medidas que se estaban tomando a nivel internacional. Pero ¿quién se va a creer las próximas medidas? ¿Pero quién se va a creer todo lo demás si nadie nos da una explicación clara de por qué hay un calentamiento? Se está investigando ahora mismo a nivel internacional de cómo esa medida en el que el azufre precisamente estaba evitando un calentamiento de los mares y estaba haciendo efecto espejo, llevándose el calor fuera. Y ahora tenemos un movimiento de calor que entra hasta el final del mar, del océano, y que por tanto impide las medidas para evitar que suba la temperatura en los océanos. Oiga, pero, ¿de dónde salen? Merece una explicación. Merece una explicación conocer quién tomó esa medida, bajo qué estudios científicos, qué organismo internacional y qué intereses tiene ese organismo internacional tomó esa medida que se llevó a 2020, Naciones Unidas, quiénes estuvieron viendo con qué expertos que esa era la medida correcta para evitar que hubiera un calentamiento mayor en los océanos y por tanto una aceleración del cambio climático, porque han conseguido lo contrario a lo que estaban buscando. Y el ciudadano empezamos a estar muy hartos de las tonterías en las que los responsables, el usuario final, pero cada medida tomada por un supuesto comité de expertos que normalmente ni existe, nos lleva a un problema mayor. Se nos vende como la gran solución a los problemas. Hemos eliminado del 3,5 al 0,5 la emisión de azufre en los combustibles marítimos y sin embargo esa parece ser ahora la causa del aumento de las temperaturas. Oigan, denos una explicación clara. Naciones Unidas, todos los organismos que han estado involucrados, G7, sobre este tipo de idioteces profundas. Si esto de verdad se ha hecho sin el consentimiento y con el convencimiento de que lo que se estaba haciendo por parte del mundo científico de verdad, y no cuatro iluminados, del mundo científico de verdad, se ha hecho sin su consentimiento, aquí debe haber una retahíla de salidas, de dimisiones y sobre todo de gente que no puede volver a tomar una decisión en este aspecto. Y sobre todo el tema fundamental, si se termina por ver que todo eso que ahora mismo está investigando, que parece ser la causa del aumento en los últimos meses, años, desde 2020, de
una parte del aumento de la temperatura en los océanos, oiga, alguien tiene que tener una responsabilidad en esto. Cargarse el clima también debe tener una responsabilidad, aunque sea un organismo internacional, y que dejen de tomarnos el pelo en la manera en la que nos están tomando. Este es sin duda el elemento fundamental esta mañana. Oiga, todo esto del cambio climático, ¿quién está detrás fundamentando todo eso? No el aumento de la temperatura, sino la toma de las decisiones. Porque como este ejemplo que ya se está viendo, que está investigando, que es la clave de todo eso, si cada decisión va a empeorar lo anterior, oiga, denos una fotografía clara de que no nos están tomando el pelo y que de verdad están trabajando sobre una base científica sólida. Y sobre todo, díganos quién lo está haciendo. Porque si es lo mismo que hemos vivido en España durante los comités de expertos que luego descubrimos que no existieron, miren, ya nos han tomado bastante el pelo. Buen día, feliz fiesta de San Isidro Labrador, buen negocio.